por experiencia, ¿no? Que ves, sobre todo en túneles que son ascendentes, ¿no? Vas notando la dificultad, vas viendo que el ritmo se va incrementando, vas mirando y claro, esas referencias que te da un espacio abierto siempre son visibles, pero esa sensación en las piernas de que la fatiga es constante es una sensación en la que realmente en el túnel pierdes ese punto de referencia, como insisto, al no tener esos planos abiertos. Y en una ocasión en la Vuelta a España, recuerdo una etapa que salíamos de Viella, sí, es de Viella camino de Cerrer, una de esas etapas durísimas que siempre castigaban muchísimo al pelotón en la Vuelta Ciclista a España. Fue una salida previsible de esas que se iba a salir a 1000, pues se salió a 1200 por hora, si tenemos que poner un superlativo. Y recuerdo que en el túnel íbamos mirando, todos a ver cuando las luces ya empezaban a bajar, porque eso era el síntoma de que habíamos coronado esa ascensión, ¿no? Porque recordemos que es un puerto que va ascendiendo. Por la parte que se sale, pues bueno, no puntúa porque son 4 kilómetros 5, pero que se salió a muchísima velocidad. Y recuerdo que esa etapa, bueno, pues hubo un castigo importante al pelotón y fueron casi más de 50 corredores los que quedaron fuera de control en esa vuelta. Un mundo en el que claramente se ha esa mejorado. época se hacía en el mes de abril y finalizaba la primera semana de mayo. Iba a decir que un mundo en el que claramente se ha mejorado el de los túneles y la iluminación. Sí, afortunadamente. Porque la iluminación en los túneles antiguamente hubo dejaba mucho que desear, sí, hubo importantes averías. El accidente, recordemos, en Cotofablo, Raymond Dixon, que ahí hubo es el que todos tenemos en mente. Sí. Tuvo ahí una montonera el pelotón y por desgracia para él ahí acabó su carrera deportiva. Túnel de Mont-Ros. Y para poner fechas, iba enlazado y a puntito de salir el pelotón. Fue el año 1991 que se suspendió la etapa anterior en la que tenía que finalizar en Viella y que salía Andorra-Viella y que Melchor Mauri consiguió la victoria, su primera victoria y única e importante a la vez, ¿no? De esa Vuelta Ciclista a España de 1991. Ganándole a Miguel Indurain el año segundo en el que el navarro conseguía su primer Tour de Francia. Y callando muchas bocas por parte de Miguel Indurain, de que bueno, se cuestionó muchísimo hasta ese punto de la temporada y con esa victoria, pues bueno, acalló cualquier duda y que fíjate lo que vino luego. Efectivamente, de momento lo que ha venido Miguel Ángel es que han quitado a los Cofidis de la cabeza del pelotón. Ese ya es un detallito y vamos a partir de ahora a ver qué es lo que pasa y si recuperamos esa imagen del pelotón desde la cámara de moto. Y buscando, ¿no? Porque se han quitado al equipo del líder, pueden pasar cosas. Pero protegiendo, ¿no? Quizá un poquito más y buscando ya esa opción de tener a esos hombres que no han trabajado tanto en el transcurso del día, reservarlos un poquitín para esa opción, ¿no? De que se le presenta a Boni de conseguir la victoria y no gastándolos, ¿no? En estos últimos kilómetros y abriendo, ¿no? La mano y el gesto a otros equipos que también pueden tener opciones de conseguir la victoria. Hoy pasando mejor la jornada, pero ahí veíamos en esa parte trasera ese dorsal 173 al vizcaíno del Dimension Data, Omar Fraile. Hoy aguantando ahí con todos, aunque sea en esa parte trasera donde también ahí bastante retrasado estaba otro que ayer perdió esos casi 7 minutos, Ryder Hesjedal, el canadiense del equipo Trek Segafredo. Que en la jornada de mañana y pasado se le presentan dos buenas opciones, ¿no? Para mostrar esas condiciones de gran ciclista y ciclista de vueltas por etapas. Si está Ito Sato, en teoría Alberto no está lejos, aunque ahora mismo no esté a su estela. Y los Lampre hoy sí, ¿eh? Hoy lo van a trabajar para David Echimolay. Sky para Ben Swift, Cofidis para Boigny, y ahí viene Alberto remontando posiciones. Y como comentamos, ¿no? Buscando una posición más avanzada, con buena panorámica y evitando riesgos en estos últimos kilómetros. Movistar también marcando ritmo con Winner Anacona, buscando esa mejor comodidad y esa mejor ubicación para su líder Nairo Quintana. Kirienka, el campeón del mundo de la especialidad de contrarreloj individual, marcando ritmo y ahí como ese pulso, ¿no? En el que marcan todos los equipos, no quieren mezclarse entre sí, sino cada cual lleva a su grupo y defendiendo a sus líderes.
Insistimos, es una zona que va picando hacia Sí, arriba. no deja- no es una zona llana, en la que va circulando No el deja pelotón. de hacerlo desde hace ya unos cuantos kilómetros. Y vemos cómo se va estirando el pelotón y van quedándose algunos de los corredores ya que van mostrando debilidad. Pasa que a estas alturas ya el que vaya demasiado con el gancho se puede soltar, Levantas pie para... porque ya no va a haber problemas de ningún fuera de control, que es lo que ayer tuvieron que ir calculando tanto comentabas, Omar Fraile Sí. como Sebastián Chabanel. Esa, también es una de las informaciones importantes, ¿no? De las referencias que te va dando tu coche de equipo y aprovechando, ¿no? Cuando tienes un día negro como el que tuvieron ayer los dos corredores, pues bueno, aprovechando las zonas más favorables para incrementar mucho más la velocidad y en las zonas más dificultosas, pues bueno, salvarlas como realmente puedas. Miguel Ángel López, ese dorsal 52 del equipo Astana, que ayer también perdió más de 6 minutos, de nuevo en esta parte trasera, lo que decíamos, los que ayer mostraron debilidad están aquí a buen resguardo en la parte trasera del grupo. Y de momento, ningún valiente que se atreva a retar al grupo. Bueno, como hay corredores como tú comentas, ¿no? Caja Rural, pues bueno, quizás sería uno de los equipos que quizá pudiese mover, pero bueno, busca esas opciones, ¿no? Con un hombre que en la jornada de ayer bueno, tuvo ese punto de velocidad que, bueno, que tienen que mantener. Barbero. Así es. Aunque también Eduard Prades hicieron prácticamente el sprint en paralelo. Y segunda jornada en la que van a llegar con retraso respecto a lo previsto por la organización. Van a llegar en el peor horario. Eso quiere decir a una media de 39 por hora. Y Rebelín, Rebelín. Uno de los veteranos del pelotón internacional, hombre que sigue mostrando ambición y juventud en sus piernas, aunque recordemos que es un hombre que ya sobrepasa los 40 años de edad. Ampliamente. Este no se baja, este lo tienen que bajar. Igual no se baja nunca, ¿no? Que sigue. Pero en definitiva, bueno, la ilusión, ¿no? Es un deporte que si la salud te lo permite y tus patrocinadores confían en tus piernas y en tus posibilidades, es un deporte de resistencia, de fondo, de muchísima experiencia, ¿no? Y la experiencia que puede y debe aportar, ¿no? También al equipo en carrera. AG2R también ahí cuidando de sus líderes, de Gomen Bagdet, de Domenico Pozzovivo, un equipo que hoy en una llegada masiva entre poco y nada tiene que decir, pero hoy se trata, como decía Alberto Contador y piensan todos los jefes, de salvar lo mejor posible la jornada, evitando sustos. Ahí van los Caja Rural preparando la llegada para el cuarto de ese grupito, para el burgalés Carlos Barbero. Ayer tuvo buenas sensaciones y hoy lo va a volver a probar. Séptimo ayer Carlos Barbero. Entró por delante de Jordi Simón y Kevin Redza, el corredor de la Française de G, que sería el que volvería a buscarlo. Otra vez, de nuevo, Sky, Movistar, parte cabecera. Aquí la carretera picando claramente para abajo y superando con cierta facilidad los 60 kilómetros por hora, casi también seguro. Esta zona ya más favorable y buenas piernas, aquí. Mira, 71, Joan Carlos. Sí. En una recta como esta, con poco que pique hacia abajo, lanzas la bicicleta, se le suma el peso de un corredor como Imanol Erviti, pues plantas sobre todo lo que busca, la bicicleta más de 70 lo que por hora. busca los equipos que van en cabeza del pelotón, ¿no? Estás en una carretera muy ancha y ya estás esperando ese cambio de dirección, ¿no? En que la carretera te va a provocar más estrechez, más curvas, y es esa lucha, ¿no? Que muchos kilómetros anteriores ya están buscando y peleando para tener un buen posicionamiento, ¿no? A tus hombres importantes de tu equipo y sobre todo salvaguardar, ¿no? La integridad de los jefes de fila. Y aquí Cofidis también reorganizándose para buscar esa mejor entrada, ¿no? Esa parte final ya en la zona más urbana, en la que la carretera es más estrecha, cruce, curva, rotondas, y ahí es el terreno en donde se van a encontrar los corredores. Ahí alguno ha tenido que hacer equilibrio sobre la bicicleta porque se estrechaba. Pero bueno, con ese vehículo que había en la parte derecha, los pivotes, los volardos en el centro. Y fíjate, bueno, pues efectivamente
Aquí tenemos a un mal parado, a un corredor como Julián Arredondo, que esperemos pues fíjate, solo haya tenido cadena fuera, problema mecánico. Un buen Aparentemente escalador. no se le aprecia en la parte derecha nada. Esperemos que haya sido solo un problema mecánico y no que haya ido al suelo, pero ha sido en esa zona donde ha obligado el bandazo, ¿no? donde que ha obligado al que te pelotón da, a estrecharse. Y bueno, el salto de cadena ya te elimina completamente de poder entrar con el grupo. Winner Anacona. Y Orica también, Orica, sí. Buscando posición en cabeza de carrera. ¿Para Darwin Limpy o para para Simon Gerrans? Vamos a ver si hoy cambian los papeles o se siguen haciendo la misma apuesta. No indicar, 3 para meta, sin carretera ancha y de ahí, ¿no? Esa lucha. Viento prácticamente inexistente, Miguel Ángel. Sobre todo esa lucha, ¿no? De buscar bien esa zona ya más estrecha en la que tiene que transitar el pelotón, y solo se puede conseguir a base de tener un equipo muy fuerte que te imprima velocidad y que hace esa selección, ¿no? De que los corredores que no pueden aguantar bien ese ritmo y no van bien protegidos, esa velocidad, como nos indicaba el contakilómetros, no puedes mantenerla si no tienes una gran condición física y el apoyo de un buen equipo. Winner Anacona, el del casco con agujeros, y Manuel Herbiti, el del casco cerrado, los dos escoltando a Nairo Quintana, todos los líderes que quieren estar bien situados, y ahí los equipos de los sprinters con la otra intención de llevar a los hombres que van a pelear por la etapa lo mejor situados, hasta 3 puntas de lanza en el pelotón. Esta es la bendita locura de estos últimos kilómetros de esta segunda etapa, los Français de G llevando ahí a Kevin Redza, a ver si hoy pueden rematar. Yo creo que ese tiempo entre tercero y segundo kilómetro últimos, me parece que pusieron un poco de aquella manera las pancartas, no daba la sensación de que hubiera pasado un kilómetro, quizás sí. O van muy rápidos, ¿no? rápidos van. Philippe Gilbert, ahí también muy atento, justo el que está ahora al lado de Carlos Barbero. Y ahí hay buenas piernas. Contador también bien situado. Hay buenas piernas, ha sido una etapa, entrecomillado, relativamente cómoda, bien protegidos todos por el pelotón, ¿no? Y esa valentía. Y Chris Froome, ahí llevado por Nicolas Roche. Y Contador, Sí, que todos. que en cabeza, que no quiere perder. Mira cómo pica para arriba Miguel Ángel. Y es este giro el que estaba luchando el pelotón. Este giro, estos 2 kilómetros para llegar a disputar la etapa, en el que quieres coger buena posición y mantener bien ese horizonte, ¿no? En esa recta, en esos últimos 2 kilómetros. A partir de aquí ya siempre la tendencia de la carretera es hacia abajo y la línea de meta absolutamente llana. Entrando ya ahí en ese último kilómetro, Buani en la mejor situación para luchar por el triunfo de etapa. A su rueda creo que el hombre de Ethics Quick Step es Gianni Mersman. Y esto ya es recta de meta, con los Ethics hoy peleándolo con Gianni Mersman y Alaphilippe, también Philippe Gilbert peleándolo. Le gritan a Nasser Bouhanni, yo creo que ese es Gianni Mersman, y vamos a ver qué pasa. Uy, qué bandazos, es que qué peligro, queda metros, mucho. No puedes lanzarlo tan Y Chris lejos. Froome, que también quiere estar ahí bien situado y que no le pille ningún posible corte, ninguna posible sorpresa. De nuevo Gasparotto peleándolo, también Jordi Simón, Sadzevich y Bouhanni, que está buscando el momento exacto para lanzar el sprint. Ahí va Nasser Bouhanni, que no va a tener respuesta. De nuevo Nasser Bouhanni, segundo triunfo seguido en esta ocasión, yo creo que por delante de Gianni Mersman, el corredor del equipo Ethics Quick Step, a la espera de esa confirmación. También por ahí tercero Philippe Gilbert, creo que cuarto Carlos Barbero, y quinto sería Sadzevich, el corredor del equipo Katyusha. 2 de 2, y aquí la discusión entre esos hombres que luchaban por el triunfo. Sadzevich con Philippe Gilbert, el ruso cantándole la caña al belga, que tampoco le ha hecho más caso. No podemos apreciar, sino aparentemente esa discusión puede venir metros anteriores, que habrá considerado el ruso, que le cerró ahí en la parte derecha contra las vallas. A lo mejor lo podemos apreciar. Bueno, ahí a priori no. A lo mejor ya había pasado ese momento que le recriminaba, sí, seguro. Recriminaba el ruso a Philippe Gilbert. En ningún momento se ha visto un cambio muy brusco, no ha habido contacto.
quizá, bueno, un toque de atención, ¿no? Para posibles sprints, ¿no? En lo sucesivo, de que, oye, yo también tengo derecho a pelear por esas posiciones.